Y bueno, ahí está, mirá el ladrillo que le tiramos. ¿Tendrá la respuesta? Porque por ahí no la tiene y le tiramos Sí. un salvavidas de plomo. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Muy bien, bien, ¿vos? Bien, muy bien por acá. bien. Eh, Acá sí, estamos con Virginia sabiendo que vos ibas a tratar el tema este, ¿no? De sobre cómo calculamos el riesgo, pero por ahí hicimos un planteo que por ahí consideramos que puede ser parte de tu análisis o tal vez sí. no. Vos nos lo contás, Fernando. Mirá, vos sabés que, bueno, justo el tema que están tocando hoy, Mm. o también el de ayer, que en un momento los escuché y también estaban tocando el tema eh, de Milei. Ajá, Mirá, sí. tengan en cuenta que todo esto, por Mm. ejemplo, el tema de Cositorto y demás, no es nuevo para nosotros en lo que es ciencia y demás. Ujú. Esto, si algunos ya, con el ejemplo que voy a decir, ya algunos denotan la edad, pero esto ya viene desde antiguamente con el tema de las burbujas, por ejemplo, antiguamente con el tema de tulipanes. Las primeras investigaciones sobre esto es el mundo de la venta de tulipanes. Mm. ¿Y qué pasaba? Casi lo mismo que con lo de Cositorto, lo piramidal. Ujú. Sí, Esa expectativa de remuneración Ujú. hace que nosotros asumamos o deseemos asumir ese riesgo. Ujú. Pero siempre va en función de, parecería lo fácil que fuese incrementar exponencialmente, sobre todo a nivel económico. Ujú. Y hoy, fíjense que en alguna cosita también se intenta a veces anclarlo también con el tema de las criptomonedas. Ujú. A Sí. algunos les parece como que es un negocio súper rentable y muy fácil de entender. Hay otros que lo ven, pero esto puede estallar y es una burbuja más de las que mucha gente con experiencia ha Sí, vivido. sí, sí. sí, es Eh, cierto. Claro, nos digo, incorporamos a algo que en realidad no sabemos. es, a ver, no es que no sabemos, Mm. sabemos cómo puede llegar a terminar, Mm. pero ¿qué pasa? Siempre atrás de una toma de decisión hay una ponderación de cuánto beneficio, o sea, Mm. cuánto riesgo quiero asumir en función del beneficio que yo puedo obtener. Ujú. Bien. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a mezclar, sobre todo en edades donde, como por ejemplo en los adolescentes, necesitan un mayor reconocimiento. Bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? En varios temas de los que quería tocar. Ujú. Pero el cerebro del adolescente Mm. necesita, no es que necesite, lo va a llevar al adolescente a asumir una mayor cantidad de riesgo en esa toma de decisión. Ujú. Ah, Bien, Fernando. es decir, Ah. que es también esto de asumir riesgos pasa por una cuestión también de maduración del ser humano, de crecimiento Sí, biológico. biológico. Sobre los 30 años, recién sobre los 30 años tenemos una mielinización completa de nuestro cerebro. ¿Qué significa una mielinización completa de nuestro cerebro? Es que estamos más capacitados, ¿sí? Ujú. No es que lo podamos, lo hagamos, Ajá, sino bien. que podríamos hacerlo, Sí, sí. tomar decisiones mucho más racionales. Ujú. O sea, es la maduración completa del cerebro. ¿Ok? Bien, Se logra sobre los 30 años. bien. Y no Con lo, necesariamente esa toma, eso, esa, digamos, esa decisión maduración. racional, o maduración racional es la correcta en la toma de No, 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 decisión. no, no. Mm. Claro, nada más que podemos estar más predispuestos a esto que yo les decía anteriormente. Nosotros Mm. recibimos información completamente, el cerebro recibe información de nuestros sentidos. Ujú. ¿Ok? Hasta ahí, bien. ¿Cómo hace la primera absorción de esa información?
va sobre el sistema límbico. Del sistema límbico procesa la información, es simultáneo y llega hasta la corteza prefrontal. Cuanto más adolescentes somos, o menos capacidad podemos de que esa información llegue hacia la racionalización, ¿sí? De tomar decisiones más calmadas. Bueno, en principio somos como más reactivos, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo para parar un poquitito y ver si me conviene, cómo voy a tomar la decisión, experiencias pasadas. Mira, esto me huele a lo que ya, bueno, todo eso es tiempo, todo eso es maduración. ¿Ok? Entonces, a veces cuando nosotros le pedimos a adolescentes o a chicos que se comporten de una determinada manera, tal vez no pueden llevarlo a cabo de forma rápida, porque su sistema está preparado para una reacción inmediata. ¿Ok? Entonces hay que hacer una elaboración. Ahora, ya vos, ten en cuenta, por eso decía, son varias cositas. Nosotros, el adolescente, en una etapa puberal, hay un aumento de la oxitocina, que es un neurotransmisor, que es un vínculo entre las personas. ¿Ok? Entonces, el adolescente necesita de esa recompensa, esa necesidad de obtener ese reconocimiento de sus pares. Con lo cual acá podríamos ver, mirá, vamos a lo de Cositorto o criptomonedas. Mirá, yo ya estoy en esto, estoy como un pasito más de lo que, mirá qué bueno, che, ¿y en qué andás? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Sí? Estamos más dispuestos. También el adolescente está mucho más dispuesto a romper con el status quo. Que es, el status quo es un principio, es dejar todo como está. ¿Sí? Inercia, deja que todo fluya por lo que el adolescente necesita de romper el esquema. ¿Sí? Ahora, por eso lo quería también anclar con el tema de ayer, ustedes que habían tocado el tema de Milei, lo había escuchado así por arriba. Nosotros no podemos entender el fenómeno Milei sin comprender qué es lo que pasa desde el otro lado. ¿Por qué digo esto? A ver. Sí. ¿Por qué es tan atractivo Milei? Porque rompe con el status quo. Claro. Exactamente, claro. Es como la versión adolescente de la política. Exacto. ¿Y a quién les gusta? A los adolescentes. En mayor medida romper con el status quo. A los adolescentes, por eso cala tanto en los adolescentes o a los jóvenes. Ojo, hagámonos cargo también en nuestra propia adolescencia. ¿Qué nos gustaba? O sea, esto parecería como que es del adolescente de ahora. Nosotros también hemos sido reactivos, hemos intentado en algún momento demostrar algo que nuestros padres o tíos o alguien más mayor nos decía, mirá, no sabe nada. Mirá, claro, que sabe. Ya sobre el 1800, finales de los 1800, un escritor, Mark Twain, decía, cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarlo. Pero cuando cumplí 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Qué bárbaro, sí. No es nada nuevo esto. No, es verdad. No es nada nuevo. Entonces, cuando nosotros empezamos en ese proceso de cumplir años, de experiencias, bueno, pero volvamos si quieren con el tema de Milei. No podemos entender Milei sin comprender qué es lo que pasa enfrente. ¿Y por qué antiguamente se decía, bueno, es lo que, por ejemplo, la masa de cierto partido político era adolescente? Porque vino con un discurso que rompía con ese status quo en un determinado momento. Y hoy el que rompe con el status quo es Milei. Entonces, el adolescente, porque en algún momento los discursos, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, en algún punto estructuralmente se tocan. Si empezás a hilar muy fino, parecería como que en algún momento están hablando de lo mismo. Milei no habla de lo mismo. Rompe completamente con ese esquema. Claro. Y justo ayer ustedes dijeron algo, y encima hay ejemplos como para decir, ¿no ves que tiene razón? Claro. Eso ya para entrar en debates de filosofía, hay estructuras de cómo conseguir
siempre parecer que uno tiene razón. Y cuando uno encuentra un ejemplo sobre la generalización, que va en contra de esa generalización, ya rompo con esa verdad. Claro, que fíjate el ejemplo el ejemplo que poníamos, Fernando, es que Grabois, que está en las antípodas del pensamiento de Milei, se encuentra sorprendido cuando Milei en un momento dice, sí, yo a los vendedores ambulantes los dejaría trabajar. Los dejaría trabajar. Y ahí encontró un punto de entendimiento. Dice, bueno, ahí estamos... Le rompió el esquema. Claro, porque parecería como que le están hablando a alguien. Bueno, esto ya es de investigación y demás, ¿no? Bueno, si quieren en algún momento lo hablamos un poquito más en profundidad. Pero cuando desde el otro lado parece que es todo lo mismo, siempre va a ganar el que va a salir con ese discurso de querer romper todo como está. Sí. Y precisamente en dónde se ancla, en los que son más propensos a querer eso. Luego está, vos decís, bueno, pero pará, Fer, yo conozco gente de 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, que está empezando, che, y este tipo, che, y... Bueno, evidentemente va anclado también a lo que ustedes allá, porque hay ejemplos como que parecería que le estamos dando la razón a Milei de las cosas que están pasando. Por eso digo, no podemos entender Milei sin entender qué es lo que pasa del otro lado. Y ahí vamos a encontrar qué es lo que se podría mejorar, ¿no? Como para poder hablar las cosas claras, para que se entienda desde dónde vamos. Ahora, vos fíjate que por eso decía, como al adolescente le gusta el tema de correr riesgos. Hubo una investigación en donde precisamente adolescentes se los juntaba y en cámaras los investigaban en qué condiciones ellos cruzarían el semáforo antes de ponerse en rojo. Y aumentaba ese riesgo, sobre todo cuando estaban acompañados, no cuando estaban solos. O sea, había una tendencia a cruzar el semáforo en automóvil antes de que se ponga en rojo, en mayor medida cuando estaban acompañados que cuando estaban solos. ¿Y por qué cuando estaban acompañados? Porque había esa necesidad de reconocimiento, ¿sí? De recompensa. Todo eso es aumento de dopamina, la oxitocina, que es el neurotransmisor del vínculo. Ahora, tema bullying. Ustedes tengan en cuenta que lo peor que se le puede llegar a pasar a una persona, una de las peores cosas que se le puede pasar a una persona, es correrlo de algún lugar. A la pregunta es, ¿qué pasa cuando vos no sos parte? Cuando no te sentís parte de un lugar. Sí. Nosotros tenemos un instinto gregario muy fuerte. Tenemos un cerebro social. Necesitamos pertenecer, necesitamos reconocernos con otras personas y decir, che, soy parte de esto. Antiguamente cuando vos te corrían, te desterraban en este cerebro evolutivo, ¿qué pasaba? Si yo con 17, 18 años te destierro de un lugar y te dejo solo en tu... Buscate la vida. Probablemente no hubieses tenido, en épocas pasadas, ¿no? No hubieses tenido éxito de supervivencia. Por eso le tenemos tanto miedo a no pertenecer a un lugar. Entonces, de alguna u otra manera vamos a intentar pertenecer a un lugar, encajar en algún lugar. Indefectiblemente, necesitamos reconocernos con otros, que hay otros como iguales. Ser parte de la tribu. Ser parte de la tribu. Eso mismo. Diste con la palabra clave, tribu. Tribu. Entonces, a veces cuando nosotros vemos, analizamos y vemos comportamientos, decimos, hey, cuidado, porque el desterrarlo se siente como que va casi a morir, que no tiene alternativa de supervivencia. Claro. Solos nunca vamos a poder sobrevivir. Necesitamos de otros en este cerebro social, claro, en sentirnos parte, porque te da mayor
probabilidad de supervivencia. ¿Sí? Sí, clarísimo. Fíjense que a todo esto, y vieron que yo vengo siempre diciendo, y cuidado con el tema del lenguaje y cómo nos presentan la información, porque a veces nos hacen tomar decisiones. Bueno, hubo un estudio, y esto fue antes de pandémico y todo esto, ya se sabía toda esta información. Hubo un estudio sobre una situación epidemiológica hipotética, ¿no? Evidentemente no era real. En esa investigación se decía que se esperaba que muriesen 600 personas, pero a un grupo, a dos grupos, se separaron y se les daba 2 programas para que ellos pudiesen analizar qué alternativa tomarían. En el grupo 1, si se adoptaba el programa A, se iban a salvar 200 personas. El programa B, había una probabilidad de 1/3 de que se salvasen de las 600 personas y de 2/3 de que no se salvase nadie. En el grupo 2, la información presentada era que si se tomaba el programa A, iban a morir 400 personas. Si se adoptaba el programa B, había una probabilidad de 1/3 de que no muriese nadie y de 2/3 de que no mueran todos. Entonces, el programa A era la opción segura, solo que presentada de manera positiva o negativa. Es claro. ¿Ok? El programa B era la opción de riesgo, también presentándola de diferente manera. Ahora, el grupo 1 escogió el programa A, que era la opción segura presentada de forma positiva, que se salven 200 personas. La opción B era más arriesgada, y nosotros como seres humanos tenemos aversión al riesgo, pero solo vamos a tomar esa decisión cuando hay una ganancia segura. Por lo tanto, el grupo 2 escogió la opción B, de tomar el riesgo, porque había una probabilidad de un beneficio mayor. ¿Se comprende? Entiendo. Entonces, esto demuestra que si deseamos que alguien corra un riesgo para tomar una decisión, se debe presentar las probabilidades de que salga mal de una manera positiva. La opción segura debe ser presentada de manera positiva como aversión al riesgo. Aquí, Cositorto, criptomonedas, Milei, ¿sí? Hay un riesgo, pero siempre hagamos este ejercicio de leer cómo está planteada la información. Claro. De que uno piensa que en un futuro la decisión que vos tomaste va a ser con resultado positivo. Corres el riesgo para un beneficio positivo. Claro, porque la toma en sí, la valoración del riesgo es una herramienta indispensable para la realización de pronósticos. ¿Y qué es una realización de pronósticos? Intentar predecir el futuro. ¿Qué significa predecir el futuro? Tener un control. ¿Y qué significa tener un control? Bajar la incertidumbre. Somos amantes de querer bajar la incertidumbre nosotros en la toma de decisión. Necesitamos que la decisión que vayamos a tomar la ponderemos desde un estado de control. Es muy raro encontrarte con él, porque la verdad que tiré la moneda y tomé esta decisión, fue medio de la Bartola, podía salir bien, podía salir mal. Intentamos, si pensamos eso internamente, intentamos una justificación para que parecería que esa decisión la tomamos bajo un contexto de control. ¿Sí? Entonces, a esto voy. Información presentada de una manera, ¿para qué? Para bajar incertidumbres, para que vos digas, no, tengo el control de la situación. Por eso digo, burbujas hubo siempre. Sí, de las primeras que hubo, desde gente que, por eso digo, el tema de tulipanes, que ha vendido terrenos, ha vendido porque los vendían, porque era algo que se empezaban a dar burbujas. Burbuja inmobiliaria, burbuja... Tenemos miles para poder decir, pero ¿cómo puede ser? Ruedas de dinero, ¿cómo puede ser que vendiste una casa, se la diste a fulano, después le diste? Bueno, porque ese riesgo está asumido del beneficio que vamos a obtener. Y porque quienes manejan estos sistemas te plantean el riesgo, digamos, la inversión, ellos te plantean la inversión en estos términos, haciendo estos análisis y vos lo comprás así. Ahora, yo me pregunto, los políticos
los Milei, aunque a él no le guste que le llamen político, porque él no es parte de la casta, ¿no? Y todo eso. ¿También manejan estos análisis? ¿Los manejarán? Me pregunto. Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, nosotros en parte de la consultora, nosotros hacemos asesoramiento político en campañas políticas y Ajá. demás. Sí, 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 sí se maneja. Armados de discurso. Por eso hay veces cuando nosotros escuchamos ciertos discursos, decís, ¿qué pasó acá? Claro. Porque esto es más, parecería que agarraste la lapicera o alguien se puso a escribir y, y saliste a decir lo que dijiste. Sin pensar, o sin analizar, o sin... Sin analizarlo, sin a dónde querés llegar. Por eso digo, siempre digo, el lenguaje no es inocente. Nosotros cuando hablamos queremos buscar algo, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando hay veces, de cualquier partido político, de cualquier partido político, se dicen ciertas cosas, hay una reacción. Nosotros hacemos hasta a veces análisis de sentimiento en función de pasarle una grabación a un determinado público y vemos las reacciones, tanto fisiológicas como de microexpresiones que eso genera. Hasta el mismo político hacemos. O sea, por ahí estás hablando y en realidad vos no te estás creyendo lo que estás diciendo. Totalmente. Y eso refleja, el lenguaje, solamente un 7% es lo que yo estoy diciendo, es lo que queda. Luego es cómo gesticulás y el lenguaje no verbal. ¿Sí? Y el tono. Claro. Si ustedes me preguntan, ¿cómo anda Fer? Bien. ¿Me creyeron? Sí, sí, sí. Tal cual. Vos decís, no, el tono no fue, probablemente el gesto que hayas puesto con el cuerpo fue hombros para abajo, cabeza media inclinada, y me dijiste bien. Si nuestra interpretación del mensaje fuese solo lo que se dice, me deberían haber creído. Claro. Sin embargo, no es así. Pero sí que lo saben, sí que lo saben. Por eso digo que hay veces que esto es fascinante y el tema del comportamiento humano da para mucho, da para la toma mucho. de decisión, pero nosotros no podemos comprender, pues hay veces que juzgar, hay que entender desde qué lugar pasan estas cosas. Y bueno, estas cosas pasan. Desde ¿por qué asumimos el riesgo? Por lo que acabo de decir en todo esto. Entonces, vamos a pensar, che, Fer, pero entonces con este tipo de cosas, ¿se podrían hacer políticas públicas? ¿Se podrían manejar? Sí, claro que se podría. Sí, claro que se podría. Todo se puede. Todo se puede. El tema es hasta dónde se puede llegar, hasta dónde desean que eso sea así. Con esto yo te digo, con el tema del status quo. ¿Cuántas acciones se podría hacer con el tema del status quo? Vos sabés que, y lo vemos con ejemplos diarios. Vos dices, ¿por qué no te cambiás de banco? ¿Por qué no te cambiás de cable? Si es un desastre, llama a la empresa de internet y date de baja, pasate a otra. Cuando nos pasan esas cosas, este principio de status quo, sí, tenés razón, empezás a llamar, ¿querés hacer modificaciones todo el tiempo? ¿O preferimos seguir con esta cuestión? Bueno, preferimos seguir con el estado de status quo. Ahora, si a nosotros cierta información nos la presentaran dentro de este status quo, ¿sí? Dentro del status quo, porque sabemos que nos molesta o nos genera incertidumbre, nos genera un estrés, tenés que por ahí llamar a la empresa de internet o de cable para darte de baja, para cambiarte a otro, y en realidad, sí, pero fulano me dijo que no sé si era tan buena. Intentamos siempre como aplazar, buscar ¿no? alguna ciertas excusa. decisiones de cambio. ¿Sí? Entonces, hay países en los cuales hoy en día se están trabajando dentro de los gobiernos con áreas de ciencia del comportamiento que intentar, se llama, hasta en la palabra, ¿no? Ingeniería de las decisiones. Hay áreas de ingeniería de las decisiones donde se trabajan desde los gobiernos, pero realmente, para que el beneficio que se vaya a obtener sea real, no presentado de una manera para que vos asumas mayor cantidad de riesgo y en realidad te la vas a pegar contra la pared. No, de verdad que políticas públicas se hacen desde esta área para que las decisiones que vaya a tomar la gente sean en beneficio real de la gente.
Qué lindo sería. Mira, hay algo que es genial. Por ejemplo, el tema de pago de sueldos. Se ha comprobado que si los pagos son semanales hay mayor poder de ahorro que el mensual. Mira. Entonces vos decís, bueno, como estas hay un montón, ¿eh? Hay un montón, desde más beneficio para el área pública, el sistema educativo, la comida presentada en los colegios. Bueno, cambios de hábito alimenticio. ¿Se podría hacer que los chicos? Sí, ya hay investigaciones, ya hay estados y gobiernos que están trabajando desde esta área, de arquitectura de la toma de decisiones, ingeniería de la toma de decisiones. Entonces, bueno, sí, ejemplos hay que podríamos tomar. Y muchos. Fernando, un placer, como siempre Bueno, escucharte. Chicos, muchísimas gracias y como siempre digo, que tengan un hermoso día y una excelente semana. Igualmente. Gracias. La semana que viene volvemos a hablar, Fernando. Dale. Sí. Queremos saber con qué nos vas a sorprender. Dale, así será. Un abrazo. Besos a todos. Chau, chau. Fue Fernando Russo, nuestro neuroeducador. La neurociencia está en Radio Capital con la firma de Fernando Russo, CEO de la consultora Ánimos.